compartir y, y nuestra oración es que el Señor hoy nos hable, que el Señor hoy nos ministre y que nos ayude a poner el foco en aquello que es importante, tanto para Él como para nosotros, ¿sí? Así que acompáñenme a hacer una breve oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Jesús. Te pedimos que la exposición de tus palabras traigan luz. Señor, que la exposición de tus palabras traigan sanidad. Señor, y te entregamos todo cansancio, toda frustración, toda preocupación. Señor, que sea tu palabra exaltada y que nos muestre más de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, amén, amén y amén. Bueno, estamos con el lema de este mes de tu casa, su promesa. Y Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Y el domingo pasado, Abraham nos compartía sobre elijo creer, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan sobre todo de la imagen, ¿no? Que vimos de 2022? Que esa imagen nos consuela de lo que pasó este año, ¿no? Pero nos quedó eso, elijo creer. ¿Y a cuánto nos habló Dios con eso, no? Sobre la familia, este mes que estamos enfatizando en la familia. Y creo que si podemos ver la siguiente imagen, nos va a mostrar un panorama de lo que vamos a compartir hoy. Eso es una vasija y como pueden ver está rajada. Y este arte se llama kintsugi, es un arte de Japón. Y saben que se usa este método que consiste en reparar cerámicas o vasijas con un barniz de oro o de plata. Y lo llamativo es que este arte convierte esas fracturas en algo luminoso. Esa obra o esa vasija pasa a ser más valiosa que antes. Entonces las personas que utilizan este arte le ponen un barniz a la cicatriz. Y creo que si podríamos titular el mensaje de hoy, si el domingo pasado era elijo creer, hoy sería elegimos restaurar. Porque esta es la obra de Dios, el restaurar. Y hoy vamos a ver la historia de una familia que tal vez sea muy similar a una de las nuestras. Vamos a ver la historia de José, que transita, la historia de la familia de José, que transita una ruptura, así como la vasija, pero también transita restauración. Y vamos a ver 4 características, 4 situaciones que pasa esta familia y a través de la exposición que el Señor nos hable. ¿Sí? Y vamos a ver Génesis 37, del 3 al 5. Este no es José, el papá de Jesús, es José, hijo de Jacob, ¿no? Muchos años antes. ¿Sí? Génesis 37, del 3 al 5, dice, Israel, en los textos vamos a ver Israel o Jacob, pero es la misma persona. ¿Sí? Dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos hermanos acá? Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. ¿Cuántos menores hay? ¿Cuántos mayores? Pero acá vemos que José era uno de los menores entre esos hermanos. Si después podemos ver la Biblia, son 12, y José es el anteúltimo. O sea, de 12, el anteúltimo. Rubén, Simeón, Leví, Judá, acordémonos de ese, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín.
Y algo que pasa en esta historia es que Jacob, o Israel, que es el papá, le da una túnica especial a José. Y uno dice, ¿por qué esa preferencia? ¿No? Hay como un favoritismo. Pero no solamente era un favoritismo, implicaba algo mucho más significativo. Por ejemplo, el tener una túnica especial o de colores, dice otra versión, no era simplemente un favoritismo que lo amaba más, también significaba que José era el heredero principal. O sea, sin contar que era el anteúltimo. También implicaba estatus de realeza, o sea, esa ropa que usaban, esa túnica de colores, es como que le daba un rasgo de autoridad a José, porque la usaban figuras de autoridad ese tipo de ropa. Y también significaba primogenitura. Es decir, que Jacob estaba diciendo, José, te transfiero los derechos de ser el primogénito, sin considerar a todos los demás. Entonces no era solamente una preferencia, era algo mucho más. Y vemos que acá empieza el tema. Acá empieza la ruptura. Y esto es lo primero que vamos a hablar. Porque hay veces que tal vez no fue así en nuestras familias, pero en toda familia a veces hay rupturas. De cualquier tipo. Vemos que, con lo que leímos recién, los sueños de José despiertan la envidia de los hermanos. Y ahí aparece la ruptura. Vemos que José, si vemos la Biblia, tiene 2 sueños, pero esos 2 sueños significaban un mensaje de Dios. José iba a reinar. Y los hermanos, yo me imagino los hermanos, imagínate, ¿no? Su papá le da esa túnica, esa preferencia, y encima José tiene sueños de que iba a reinar, el odio aumentó. Y vemos que pasan 2 cosas. Primero, era solo un menosprecio, ¿no? No le hablaban. Otra versión dice que le hablaban, no le hablaban de buena gana. Primero empezó con un menosprecio. Empezó con la indiferencia. Empezó con ignorarlo. Empezó con algo verbal. Pero después, con el tiempo, eso se transformó en algo destructivo. Hay pequeñas cosas, pequeñas concesiones a veces en nuestra familia que si no las abordamos, se convierte en algo más grande. En este caso fue envidia. Y es interesante que cuando vemos la Biblia, la envidia no es algo menor. Porque el primer asesinato de la Biblia, Génesis 4, fue por envidia. Un conflicto entre hermanos. Jesús fue condenado a la cruz por envidia de los fariseos. Eso está en Mateo 27, 18. Y si podemos ponerle una definición a la envidia, es el dolor interno por el éxito del otro. Gálatas 5 dice que es una obra de la carne. Entonces, hay pequeñas cosas que tal vez uno las tiene como naturalizadas, pero es necesario abordarlas. Yo pensaba que lo contrario al amor era el odio. Pero con esta historia vemos que lo contrario al amor puede ser la indiferencia. Puede empezar con el menosprecio, con algo chiquito. Puede empezar con pensamientos de mal. Y uno dice, bueno, no le da importancia. Pero si uno no lo trata, se puede volver un odio destructivo. Algo que pone una ruptura. Y como resultado de todo esto, los hermanos que hacen, lo venden a José como esclavo, ¿no? Era el menor, lo venden como esclavo. Incluso planeaban asesinarlo. Es terrible lo que pasa. Y cuando sucede eso, que lo venden a Egipto, le van y le dicen al padre, mirá, falleció porque en el campo lo asesinó una fiera, un animal. Y el padre queda entristecido y la familia queda bajo la ruptura, un silencio oscuro y el engaño. Imagínense esa situación por años. Proverbios 18 y 19 dice, un hermano ofendido es más difícil que una ciudad fortificada, y los pleitos son como cerrojos de fortaleza. O sea, Proverbios nos está diciendo que una situación familiar, un conflicto entre hermanos, es más difícil que conquistar una ciudad llena con una fortaleza, ¿no? Como con una puerta de hierro.
Y eso es lo que provoca la ofensa también. Y la pregunta es, ¿hay rupturas en nuestra familia? ¿Qué cosas suceden en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras relaciones? Que hoy el Espíritu Santo nos ayude a ver, a identificarlo. Porque el Señor puede restaurar. Ahora lo segundo que pasa es que empieza un proceso de cambio. No todo queda ahí. Pero pasa el tiempo y las cosas cambian. ¿Por qué? Porque José ahora es el gobernador de Egipto. Después de 13 años más tarde, se cumplen los sueños al final. Los hermanos, hay una crisis mundial, hay una hambruna en toda la tierra. Y como José era el gobernador de Egipto, los hermanos tienen que ir a comprar alimento. ¿A dónde? A Egipto. Y lo que sucede en Génesis 42, del 6 al 8, dice, José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, le contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. Cuando pasa esto que se encuentran, había pasado unos cuantos años. Por eso no lo reconocen. No sabían de qué había sido la vida de José. Y aunque José sí los reconoce. Entonces, algo muy interesante que pasa acá en estos capítulos 42 en adelante, es que José empieza a proponerles, a propósito a los hermanos, ciertas dinámicas para probar la lealtad de ellos. A ver si había un cambio. Y es una situación muy difícil porque en esa interacción hay momentos donde José, dice la Biblia, que sale, llora, vuelve, sigue hablando. Pero José, en resumidas cuentas, les propone algo. Les dice, si ustedes son hombres honrados, tráiganme a su hermano menor. Y el hermano menor, después de José, era Benjamín, que estaba con su papá. Van a buscarlo, lo traen, y José genera otra dinámica después, y les dice, bueno, ahora el menor, que es Benjamín, se va a quedar como mi esclavo. Y acá hay un cambio, porque un hermano de ellos, que se llamaba Judá fue el que propuso a los hermanos vender a José como esclavo. Pero ahora Judá se levanta y dice, no, pará. En vez de dejar a Benjamín como esclavo, tomame a mí. Algo cambió acá. Hay un proceso de cambio. Las situaciones cambiaron, todo se dio vuelta, pero Judá cambió también. Algo había cambiado en los hermanos. En varias partes dice que los hermanos hablan entre sí y dicen, todo esto nos está pasando por lo que hicimos en el pasado. Y la pregunta es, ¿hay cambios que necesita nuestra familia? Pueden ser situaciones que necesitan cambiar, o puede ser nosotros que necesitamos cambiar. Pero hay procesos que llevan cambios. Proverbios 17 dice, en todo tiempo ama al amigo, y el hermano nace para el tiempo de angustia. Proverbios 17 nos dice, el propósito del hermano es nacer para el día de angustia. Todos los que tenemos hermanos, tenemos que estar para ellos, para el día de la angustia. ¿En qué proceso estamos como familia? ¿Qué proceso estamos transitando? Y si seguimos avanzando en la historia, pasa lo siguiente. Es que aparece la perspectiva de Dios de toda esta situación. Y lo que sucede es que en Génesis 45, 4 y 5, dice que José se da a conocer a sus hermanos, ¿no? No aguantó más la situación, ve que Judá dice, no, tomame a mí, en lugar de Benjamín. Y acá lo que pasa es que José les dice, miren, Dios usó esta situación para bien. Génesis 45, 4 dice, y José le dijo a sus hermanos, acérquense ahora. Ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quienes ustedes vendieron
a Egipto. Ahora, pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Es como que, ¿por qué decimos que aparece la perspectiva de Dios acá? Porque José, en vez de ver la traición, ve el propósito. ¿Acaso podríamos preguntarnos, bueno, pero ¿por qué la perspectiva de Dios? ¿Que Dios está aprobando que hayan vendido a su hermano como esclavo o que quieran asesinarlo? Absolutamente no. No es que Dios apruebe la maldad. Pero lo que está sucediendo es que Dios está mostrando que la culpa es vencida por la gracia. Dios está mostrando que el amor puede vencer el rencor y la maldad, aunque esté sumamente arraigada. ¿Y por qué? ¿Cómo hizo José? Después de tantos años, ¿cómo hizo para perdonar? ¿Cómo hizo una situación tan trágica? ¿Cómo hizo para brindarles perdón y sin tener rencor en su corazón? Y la respuesta está en que en Génesis 39, 21 dice, pero el Señor estaba con José y le mostró su misericordia. Ese versículo está cuando José está de esclavo, está en Egipto, en un momento estuvo preso. Y en el medio de toda la oscuridad, dice, el Señor estaba con José y le mostró su amor. Entonces, claro, José puede tener un corazón puro, puede tener un corazón con perdón, porque el Señor estaba con José. José había recibido de la presencia de Dios seguramente un perdón, una gracia, y ahora él podía darlo a otros, a sus hermanos. El tiempo no curó las heridas. El Señor curó las heridas. Porque por esta razón José puede perdonarlos. Porque él pudo, toda esta situación de esclavitud, estando preso y haber recibido la traición de sus hermanos, él pudo procesarla en la presencia de Dios. Él pudo procesar todo eso. Yo me imagino a José en la cárcel, habiendo sido vendido, habiendo tenido sueños de reinar, y diciendo, Dios, ¿por qué esto? Y Dios estaba ahí con José. 1 Corintios 13, el 5. 1 Corintios 13 habla del amor y dice, el amor no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y claro, por eso José puede dar ese perdón y ese amor. Está eliminando la culpa, está eliminando los años de rencor, de frustración de sus hermanos. Y justamente para eso vino Jesús. A través de su perdón, a través de su amor, restaurarnos y poder dar perdón a otros. Incluso cuando son situaciones familiares. Y por último, vemos que se da la reconciliación. Hubo una ruptura, hubo un proceso de cambio, estuvo la perspectiva de Dios de la situación, pero después se da la reconciliación. Y Génesis 45, 14, muy interesante lo que pasa. Dice, entonces José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró sobre su cuello. Y él abrazó y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Y creo que lo que vemos acá en la reconciliación es que un gesto a veces vale más que 1000 palabras. Porque lo primero que pasa es que se dan un abrazo. Expresan esos sentimientos, tantos años de oscuridad, de silencio, de rencor, de amargura. Y era un tema difícil para hablar. Pero lo primero que hace José y sus hermanos dice que se abrazan, lloran, todos juntos. Y a veces debemos considerar de que hay gestos que pueden expresar aquellos que nos resulta difícil. Una acción, un gesto, una demostración, porque hay temas que son difíciles de hablar.
Pero todo no quedó en un gesto, porque acto siguiente dice, después, versículo 15, después sus hermanos hablaron con él. La Biblia no registra esa conversación entre hermanos reconciliándose. Pero yo me imagino una charla a corazón abierta, con lágrimas y poniéndole palabras a eso difícil. Poniendo en palabras los años de rencor. Poniendo en palabras qué fue lo que detonó la situación. Poniendo en palabras, y yo me imagino a José consolándolos. Me imagino a José dándoles perdón. Y me imagino a ellos arrepintiéndose. Pero una charla a corazón abierto. La Biblia no registra que se habló. Pero sí dice el versículo 15, después de abrazarse y llorar, sus hermanos hablaron con él. Ahora, en el capítulo 46, José se encuentra con Jacob, con su papá, que Jacob pensaba que había fallecido José. Sus hermanos lo engañaron y le dijeron, una fiera lo mató en el campo. Y miren el versículo 29, Génesis 46, 29. Dice, José preparó un carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre, Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel le dijo a José, ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y pasa el mismo patrón. Hay un abrazo, hay lágrimas, hay un gesto. Y después dice, entonces Israel habló con José. Y sucede lo mismo. Jacob o Israel le dice, ya puedo estar tranquilo, puedo morir tranquilo porque sé que vivís. Proverbios 12, 18 dice, hay quienes hablan sin tino como con golpe de espada, pero la lengua de los sabios sana. Este proverbio, me gusta la NBI que dice, pero la lengua de los sabios brinda sanidad. Y hay conversaciones que sanan. Hay conversaciones que a veces no queremos hablar. Hay situaciones que quisiéramos borrarlas y apretar el botón de eliminar. Pero en las relaciones no pasa así. Hay conversaciones difíciles que tenemos que tomar, pero que esa conversación sana. Esa charla es la que sana. Y esas conversaciones dan vida. Y como conclusión, podemos ver de que José sería una imagen profética de quién sería Jesús. Porque Jesús, Juan 1, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Jesús fue rechazado, Jesús fue condenado, pero Jesús vino a restaurar lo que se había quebrado. Jesús vino a sanar, y eso es lo que vino a hacer en la cruz. Miren, si tenemos la siguiente imagen. Miren esta imagen. Esto es solo un panorama de lo que hemos conversado. Esta línea nos marca la edad de José. Tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. 13 años más tarde se cumplen los sueños y es el gobernador. Y cuando José tiene 39 años, se reconcilia con sus hermanos. Es decir, desde que fue vendido por sus hermanos hasta que se reconcilió pasaron 22 años. ¿Cómo estaríamos nosotros con 22 años de traición? José, cuando los vio, los pudo perdonar. Después, cuando José tiene 56 años, fallece Jacob, su papá, y pasan 17 años más, o sea, desde acá, ¿no? De la reconciliación hasta que fallece pasan 17 años. En total, 39 años, desde 17 hasta que fallece. ¿Y por qué marcamos esto? Porque acá marca, cuando se reconcilian, habían pasado 22 años de oscuridad, de rencor, y se reconcilian. Pero después es muy interesante que cuando vemos cómo termina el Génesis, que Jacob, el papá, fallece y los hermanos se preguntan, ahora que falleció papá, ¿no será que José, que es el gobernador, va a descargar su ira sobre nosotros? Y José les vuelve a decir lo mismo.
le dice, Dios me envió para esto, para salvar a mucha gente. Y los perdona de vuelta. Es como que les reconsolía el perdón. Pero miren, habían pasado 17 años de que se habían reconciliado. En total, 39 años. Y esto es para ver de que el tiempo no arregla las cosas. Pero sí podemos elegir restaurar con la presencia de Dios. Y gracias a que José pudo dar ese perdón, nos deja un modelo, nos deja un ejemplo esta historia de que aquello que es difícil, Dios lo puede restaurar. Entonces, la pregunta con la que nos vamos es, ¿qué rupturas necesitamos llevar a los pies de Jesús? Pueden ser rupturas de nuestra familia, cosas difíciles de hablar. Podemos pensarlo también como iglesia, porque somos una familia. ¿Qué cosas necesitamos llevar a los pies de Jesús? Pero que hoy podamos elegir restaurar.